Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Nuevamente estamos por aquí, esta vez para hacer la práctica dirigida, este reforzamiento número 5 del ciclo anual San Marcos. ¿Ya? ¿Qué corresponde? Que corresponde a los siguientes temas. Punto notable 2, proporcionalidad de segmentos, semejanza de triángulos, relaciones métricas 1 y relaciones métricas 2. ¿No? Esta vez hemos escogido una pregunta por cada tema. Total son 5 problemas, tipo examen de admisión a San Marcos. ¿Sí? Presentamos el primer ejercicio. Problema número 1. Bien, dice del gráfico. Vamos a hacer una figura un poco más grande en esta zona derecha. ¿Está? Dice, O es circuncentro del triángulo ABC. Aquí está el punto O. Bien, eso lo escribimos por acá. Por dato, O es circuncentro. Y luego pasamos directamente a la pregunta. El texto es bien pequeño. Dice luego calcule X. X, por si acaso, es este ángulo que ven acá, ubicado justo en el punto O. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces hay que pensar cómo utilizar el circuncentro, puesto que este punto O pertenece a este triángulo rectángulo que tenemos hacia la derecha. Es un triángulo rectángulo donde este ángulo mide 40. Bueno, para eso, como ya sabemos que desde el inicio del texto O es el circuncentro, entonces recordar que el circuncentro siempre es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Entonces, basándonos en esta observación, entonces hacemos lo mismo en el gráfico principal. Si en la observación vemos que por los vértices A, B y C pasa una circunferencia, pues aprovechando que O es el circuncentro, entonces aquí en esta gráfica principal hacemos lo mismo, ¿ya? Vamos a graficar la circunferencia que pasa por esos tres vértices, para aprovechar que este punto O, desde el inicio, en la información dice que es el circuncentro, por lo tanto es el centro de esta circunferencia. Eso significa que al ser el centro de esa circunferencia, estos dos segmentos, el segmento OA y el segmento OB, esos dos segmentos serían los radios de esa circunferencia. Entonces colocamos RR. ¿No? Bien. Ahora, bueno, entonces aquí por ángulo central, en esta zona que vamos a sombrear, aquí, en esta zona, sabemos que X viene a ser el ángulo central y por lo tanto podemos calcular la medida del arco opuesto, la cual sería X también, ¿no? Entonces, X. ¿Está? Medida X. Ahora, para calcular ese arco, es muy posible que necesitemos otro ángulo, ¿no? Otro ángulo, no necesariamente ya el ángulo central, porque el ángulo central solo me sirvió para hacer un traslado, ¿no? De esa variable, ¿no? Pero ahora este arco necesita de otro tipo de elementos para poder calcular. Por eso es que ahora vamos con el triángulo rectángulo, que está por acá. Este triángulo que acabamos de sombrear. En esa figura sombreada, primero indicar que aquí en este vértice el ángulo es 90 y aquí en este vértice el ángulo mide 40. Por lo tanto, en esa figura podemos hallar el ángulo del punto C. Entonces, en el vértice, este ángulo que falta, sumado con 40, te tiene que dar 90. Entonces, ¿cuánto debe ser este ángulo para que sumado con 40 te dé 90? Tendría que ser obligatoriamente 50 grados. Entonces aquí coloco 50. ¿Ya? Ese es su valor. 50 más 40 es 90. ¿Ya? Y ese ángulo ahora nos sirve para utilizarlo, ¿no? Y calcular X, aplicando ángulo inscrito en la circunferencia, ¿no? Entonces decimos, por ángulo inscrito, aquí, con estas dos cuerdas de color rojo, como este ángulo mide 50, entonces el arco que se opone
el arco opuesto debe ser el doble. Entonces, si el ángulo mide 50 y estamos diciendo que el arco tiene que ser el doble de 50 sería 100. Entonces, este arco tiene que ser 100 grados. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. La clave es la alternativa B, 100 grados. Muy bien. Ahora pasamos al ejercicio número 2. ¿Ya? Bien, entonces este problema fue del tema de puntos notables 2. ¿Ya? Haciendo recordatorio de la propiedad del circuncentro. ¿Ya? Ahora pasamos al problema 2. El problema 2 es acerca del tema de proporcionalidad de segmentos. ¿Ya? En ese sentido, acá tenemos la gráfica. Bien, vamos a leer con bastante cuidado. Dice aquí, en una calle se observan postes de energía eléctrica. Muy bien, eso es lo que observo en la gráfica. Ahí está. ¿Cuántos postes de energía eléctrica observamos? En total observamos 3 postes. Obviamente que la posición de los postes es una posición vertical. ¿Ya? Los postes no están inclinados. Los postes tienen una posición vertical, o sea, perpendicular con la superficie horizontal del piso. ¿Ya? ¿Qué más dice luego? De los cuales, uno está sujeto al piso con 2 cables paralelos. Así, bueno, sí, eso es lo que logramos observar. De los 3 postes, el primero, este de aquí, el primero, dice que está sujeto al piso con 2 cables paralelos. Aquí están los 2 cables. Este cable que sale del punto A y el otro cable del punto B. Los 2 cables son paralelos. Eso es interesante, es importante. Entonces, para ir avanzando con la gráfica, de los 3 postes, solo nos interesa el primer poste. Así que basamos nuestro análisis solo con el primer poste. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo y tercer poste, ya digamos, los sacamos fuera de nuestro análisis. ¿Ya? Entonces me quedo con el primer poste, el piso y los 2 cables paralelos. Por aquí coloco la gráfica. Entonces, el poste sería esta línea vertical, el piso sería esta línea horizontal, y aquí están los 2 cables paralelos, ¿ya? Tal como dice el texto. Bien. Luego, calcule la altura del poste. Allá me piden la altura del poste, así dice, calcule la altura del poste. Aquí vamos, calcule la altura del poste. La altura, o sea, desde el punto E hasta el punto C. Le vamos a colocar H, ¿ya? Eso es lo que piden, H. Luego dice, si la distancia del punto A al punto B, ¿no? Si la distancia del punto A a B es a la distancia de B a C, como 2 es a 3. Ah, interesante. Entonces, ese dato lo colocamos aquí. Entonces, esta distancia de A a B es proporcional a 2 y la distancia de B a C es proporcional a 3. Entonces, colocamos 2K y aquí 3K. Muy bien. Dicho esto, pues lo que hacemos para calcular H sería cuestión de completar este segmento, ¿verdad? Para calcular H, te falta este segmento, porque esta parte mide 6. Lo único que falta es esto. Si nosotros encontramos ED, sumamos con 6 y tenemos H. Bueno, entonces, analizando este segmento, nos damos cuenta que es la resta. Sería H menos 6. H menos 6. Pero como estas dos líneas son paralelas, entonces podemos aplicar el corolario de tales. Entonces dividimos por corolario de tales, que sería esto de aquí. Mira aquí, por favor. Así era el corolario de tales. ¿Qué dice aquí el corolario de tales? Observación. Dice B entre A igual con N entre N.
Esta es la posición de B, posición de A, posición de M y posición de N. Entonces, esto se hace cuando las dos líneas son paralelas. Justo el problema, pues se presta para poder aplicar esta observación. Entonces, por corolario de tales decimos, H menos 6 entre 6 es igual con 2K entre 3K. Aquí lo tengo escrito. Simplificamos la constante K y quedaría H menos 6 entre 6 igual a 2 tercios. Aquí multiplicamos en aspa y luego despejamos H. Entonces, multiplicando en aspa, tendríamos 3H menos 18 igual a 12. Bien, esto pasa a sumar, a 3H igual a 30, entonces H te sale 10. Entonces la clave sería la alternativa D, ¿no? La altura del poste, entonces es 10 metros. ¿Ya? Muy bien. Eso sería el problema dirigido número 2. Tema, proporcionalidad de segmentos. ¿Qué hemos usado? El corolario de tales. Así es, nada más. Por ejemplo, esta es una pregunta de eco, ¿no? Así es como preguntan en San Marcos, ¿no? De eco. Muy bien. Pasemos al problema 3. Bien. Aquí está otra pregunta de eco. Muy bien. Ya dice, se muestra un panel solar visto de costado, el cual se desea colocar de manera inclinada. Bueno, apreciemos primero, antes de hacer cualquier cosa en la zona derecha, apreciemos primero los detalles. Primero los detalles. Bueno, en la gráfica original tenemos este muro. Aquí tenemos un muro de ladrillos y eso es lo que da a notar. Por aquí está el piso, el suelo, digámoslo así, ¿no? El piso o suelo. Aquí está la pared, el muro de ladrillos. Por aquí está el panel solar. Dice que se coloca de manera inclinada. Muy bien, de manera inclinada. Y por aquí tenemos dos trozos de madera que son los apoyos del panel solar. ¿Ya? Los extremos derechos de los dos trozos de madera están apoyados en el muro, ¿no? En el muro de ladrillos, ¿no? Para ganar estabilidad, ¿no? Claro. Están afiatados ahí, no están amarrados. De alguna manera están ahí amarrados, fijos en el muro. Entonces, luego de esto, acá saco lo más importante de la gráfica. Bien, de la gráfica, lo que nos interesa es esto de aquí. Entonces, el panel solar es esta parte inclinada, tal como está en el gráfico. Y por aquí están los dos trozos o pedazos de madera, ¿no? Que tienen una parte fija en el muro de ladrillo, ¿no? Por aquí este ángulo es 90. ¿No? Como el muro es vertical, también 90 grados arriba, 90 grados abajo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, sigamos con la lectura, sigamos. Ya sabemos que el panel solar entonces está inclinado, ¿de acuerdo? No olvidar también, jóvenes, que según el gráfico, mira por favor el gráfico, este trozo de madera que está en la parte superior es 20, ¿ya? No hay que olvidar eso, 20. Y esta longitud, este segmento que va desde el punto A hasta el punto C, según el gráfico, es 160. ¿Ya? No hay que olvidar eso. 20 centímetros arriba, 160 centímetros abajo. ¿Ya? Bien, ahora, en el texto señala lo siguiente. Para ello, se apuntalan dos trozos de madera colocados. Ahí te va a hablar de la posición que tienen, la posición estratégica que tienen los dos pedazos de madera. Entonces dice, colocados, uno a la mitad y el otro en la parte superior del panel. Ah, ya. Entonces, este trozo de madera grande está colocado a la mitad. Este extremo B, entonces debe ser el punto medio. ¿Sí o no? El punto medio.
Claro que sí. Allá, B es punto medio. Segmentos iguales, ahí está. Colocamos este símbolo, ¿ya? Este símbolo de acá, para indicar que son iguales. Y bueno, el otro trozo de madera está arriba, ¿no? Ese mide 20, ¿no? 20 centímetros. Muy bien, esto de acá no sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es esto de acá, no se sabe. Pero desde el punto A hasta el punto C, sí se sabe, eso es 160, ¿ya? Muy bien, continuamos. Ahora viene la pregunta. Calcule la longitud del trozo de madera inclinado. Aquí está, justo, ¿no? Yo te decía que no sabemos cuánto es esto, ¿no? Y justo me piden su longitud. Eso es lo que piden. Le vamos a colocar X. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que podemos deducir momentáneamente de la figura es que la figura total, la figura completa o total viene a ser un trapecio rectángulo. Es un trapecio. Primero es eso, un trapecio. Rectángulo porque hay dos ángulos rectos, arriba y abajo. Así es. Y vemos que la base menor es 20 centímetros y la base mayor es 160. ¿De acuerdo? Ahora, como tenemos el punto medio de este lado lateral del trapecio, lo que me conviene recordar es cómo se trazaba y cómo se calculaba la base media de un trapecio. Aquí está, observación, recordatorio. Acá tenemos aquí el trapecio, mira, justo, ¿no? Trapecio, base A, base B, base media X. ¿Cómo se calcula X? Es A más B entre 2. Muy bien. Allá la base media, ¿no? Claro. Entonces, si regresamos a nuestro gráfico principal del ejercicio, vamos a aplicar esto. Entonces, al toque, desde el punto B, voy a trazar la base media. Trazamos. Aquí está. Trazo esta perpendicular. ¿Ya? Entonces, acá colocamos el punto M. ¿Ya? Aquí. Muy bien. Ya. Ese sería el punto M. Vamos a escribirlo. El punto M. Muy bien, ya está. Trazamos la base media de M. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora sí. Profe, ¿cómo se calcula esa base media? Bueno, fácil. Esa base media, esta base media, sería 160 más 20 entre 2. Aquí lo escribo a un costadito. 160 más 20 entre 2. Bueno, hacemos un súper esfuerzo y bueno, esto te sale 90, ¿no? Así es. M te sale 90. Ahora, este valor que hemos obtenido a un costado, lo coloco en la gráfica. Entonces, M salió 90. Aquí lo escribo. Aquí. 90. Ahora, vamos a completar un par de ángulos. Voy a completar con este ángulo. Mira acá. Este ángulo del punto A no sé cuánto es. No sé exactamente cuánto es, no lo sé. Le voy a colocar un incógnito, que sea ángulo teta. Pero como aquí es 90, entonces este ángulo que se encuentra aquí sería 90 menos teta. 90 menos teta. Pero como en C todo es 90, eso implica que este ángulo también sea teta entonces. Este ángulo que está aquí es teta. Y ahora nos damos cuenta de lo siguiente. Esta figura, la que se encuentra aquí, esta figura, ¿no? Los dos triángulos rectángulos tienen dos ángulos en común. Este triángulo rectángulo tiene ángulo teta y 90. El otro triángulo rectángulo también tiene ángulo teta y 90. Conclusión, los dos triángulos rectángulos tienen dos ángulos en común. Por lo tanto, esos dos triángulos que son semejantes. Son triángulos semejantes. ¿Ya? Ahí está el triángulo celeste y el triángulo amarillo. Semejantes. Ahora, si son semejantes,
lo que toca hacer es relación de lados homólogos. Por lo tanto, decimos primero, en el triángulo celeste, a θ se opone x. Y en el triángulo amarillo, a θ se opone 90. Entonces aquí debo colocar x entre 90. Ahí está, x entre 90. Muy bien. Ese es el primer par de lados homólogos. Ahora toca colocar el segundo par de lados homólogos. Entonces, veamos el ángulo 90. En el celeste, a 90 se opone 160. Y en el amarillo, a 90 se opone x. Entonces aquí colocamos 160 entre x. Multiplicamos en aspa y x te sale 120. ¿120 qué? Centímetros. La clave, la alternativa A. Muy bien. De esa forma. Bien. Ese es el problema 3. Ahora pasamos al ejercicio número 4. Este problema es acerca de semejanza de triángulo. Ahora pasamos al problema 4. El problema 4 tiene que ver con métricas en la circunferencia, ¿no? Bien. Dice lo siguiente. Un jardinero trazó 2 líneas con polvo blanco sobre un parque circular. Así es. Aquí está el parque circular. El que ven aquí de color verde es. Aquí está el parque circular. Ya, pero el jardinero trazó 2 líneas. Aquí están las 2 líneas. El jardinero trazó la línea AC y trazó también la línea DE. Así dice, ¿no? Trazó 2 líneas, la línea AC y la línea DE. Muy bien. Luego dice, en la parte AB sembró rosas. Desde el punto A hasta el punto B, esa línea ha sido sembrada con rosas. Interesante. Rosas. Luego dice, en la parte BD sembró margaritas. BD, eso está por aquí. BD. Allí sembró margaritas, en esta línea. ¿Qué más? En la parte BE sembró tulipanes. BE, desde el punto B hasta el punto E. Aquí tulipanes. Y en la parte BC sembró claveles. En la parte BC sembró claveles. Claveles. Muy bien. ¿Cuántos metros de claveles sembró? Interesante. Sí, pues, ¿no? Sí, sí tiene sentido, porque si ustedes observan la gráfica original, entonces, este tramo AB es 40 metros, el tramo BE es 80 metros, el tramo BD es 30 metros. Entonces, lo único que falta averiguar es cuántos metros de claveles sembró. Claro. Entonces le colocamos X. Eso es lo que nos pide. ¿Ya? Calcular X. Bien. Entonces, recordemos lo siguiente. Observación. Teorema de las cuerdas. Recordar que cuando dentro de la circunferencia se trazan 2 cuerdas secantes, debido a ese punto de corte, se cumple que el producto del primer par es igual al producto del segundo par. Bueno, aquí está señalado como A por B igual con C por D. Así está señalado en la observación. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, regresamos al gráfico principal y planteamos teorema de cuerdas. ¿Ya? Entonces sería 40 por X igual con 30 por 80. Aquí está 40 por X igual a 30 por 80. Simplificamos, ¿no? Simplificamos, ahí está. 40ava 1, 40ava 2. X por 1, X. 2 por 30, 60. Entonces, X, ¿cuánto es? 60 metros. La clave. 60 metros. Muy bien. Muy bien, ese es el problema 4, correspondiente ya al cuarto tema de reforzamiento. Y ahora toca pasar al problema número 5.
Eso ya tiene que ver con métricas en el triángulo rectángulo, ¿ya? Tal como lo vamos a pasar en este momento. ¿Está? Problema número 5. Problema 5. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Problema 5. Bien. Dice, halle la longitud del mástil del barco. Ya. Si las sogas que lo sostienen forman un ángulo recto. Interesante. A ver, analizando la figura, bueno, sí, veo todito el barco, pero a nosotros no nos interesa todo el barco, no nos interesa todo, ¿ya? Nos interesa el mástil. ¿Qué más? Aparte del mástil, también nos interesa las dos sogas, porque dice que forman ángulo recto. Bueno, aparte del mástil y las dos sogas, también estas dos longitudes horizontales, 16 metros y 25 metros. Entonces nos enfocamos en esta zona, aquí. Esta es la parte que nos interesa del gráfico, ¿ya? Entonces básicamente sería sacar un triángulo, ¿no? Y el mástil se comporta, como el mástil es vertical, el mástil se comporta como una altura. Al ser altura, como el mástil es altura, entonces forma 90 con la línea horizontal. Entonces, esta parte importante del gráfico la extraemos y la colocamos aquí. Ahí está. ¿Ves? Justo, ¿no? El mástil es vertical. Por eso forma 90 con la línea horizontal. Y aquí están las dos sogas. La soga izquierda y la soga derecha. Según el texto, este par de sogas forman ángulo recto, o sea, forman 90. Forman 90. Bueno, dice, halle la longitud del mástil. Este es el mástil, este de acá. Le voy a colocar X. ¿Está? X. Eso es lo que piden. Muy bien. X, el mástil, ¿no? Claro. Ahora, pero tener cuidado, porque en la parte horizontal, esto es 16 metros, la otra parte es 25 metros, y las dos sogas forman ángulo recto. La soga izquierda y la soga derecha forman 90. Aquí está, 90. Bueno, entonces, observando la figura principal, ¿no?, que contiene la pregunta y los datos, entonces lo que necesitamos aquí es recordar que estos dos segmentos, el segmento 16 y el segmento 25, nos sirven para utilizar esta propiedad que tenemos en la zona izquierda, aquí, esta propiedad. Aquí la propiedad, la observación dice cálculo de la altura. ¿Para quién? Para un triángulo rectángulo. Tal como señala la propiedad, en este triángulo rectángulo, la altura h elevada al cuadrado es igual con m por n. Así es. Entonces, usamos esta propiedad aquí en el gráfico. Bueno, si comparamos el gráfico del problema con la observación, x sería h, 16 sería m y 25 sería n. Entonces, decimos acá, por cálculo de la altura en ese triángulo, diremos que x elevado al cuadrado es igual a 16 por 25. Entonces, operamos. 16 es 4 al cuadrado, 25 es 5 al cuadrado, entonces, x, ¿no? Sacando raíz cuadrada, sacamos raíz cuadrada todo, x sería 4 por 5. 4 por 5 sería 20. X sale 20 metros. La clave sería la alternativa D. Muy bien, jóvenes. Y con esto estaríamos acabando la solución de los 5 problemas dirigidos de este reforzamiento. Bien, bueno, siempre el consejo de siempre, jóvenes, repasar y practicar, ¿ya? Repasar y practicar constantemente, ¿ya?
Nos vemos, un abrazo a la distancia. Cuídense. Hasta luego. Un gusto. Bye, bye.